Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Siguen las tensiones entre Estados Unidos y China. Ambos países han amenazado con sanciones mutuas a nivel comercial debido a las discrepancias que hay entre las dos partes. El distanciamiento se ha incrementado recientemente debido a ese rechazo por parte de Washington a la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad para la ciudad autónoma de Hong Kong. Pero para muchos analistas, lo que sucede detrás del telón es lo que resulta verdaderamente interesante, y es ver cómo China ha tomado ventaja durante esta coyuntura de la pandemia y esa, digamos, errática política exterior que ha tenido Estados Unidos y su cambio de percepción como potencia líder a nivel mundial para comenzar los chinos a tomar ese lugar, un lugar más privilegiado en el escenario internacional. Estos son los hechos más recientes. Veamos. Un nuevo discurso lleno de ataques contra China por parte de Donald Trump. Para comenzar, puso fin al régimen económico preferencial acordado por Estados Unidos y Hong Kong. Hong Kong será de ahora en adelante tratado de la misma manera que China continental, sin ningún privilegio especial, ningún tratamiento económico especial y sin ninguna exportación de alta tecnología hacia Hong Kong. El presidente estadounidense quiso así expresar su oposición a la ley de seguridad nacional aprobada por Beijing para Hong Kong, señalada de ser opresiva. Trump anunció sanciones contra los dirigentes chinos implicados en la elaboración de esa normativa. La respuesta casi inmediata de China fue anunciar represalias contra entidades e individuos estadounidenses. Las presiones de Washington sobre Beijing se han multiplicado en los últimos días. El lunes, el secretario de Estado Mike Pompeo calificó como ilegales las reivindicaciones territoriales del gigante asiático en el mar de China Meridional, tomando así posición sobre los otros estados vecinos. La postura de Estados Unidos ignora la historia y las cuestiones relativas al mar de China Meridional. Viola el compromiso abierto del gobierno de Estados Unidos de no tomar posición por la soberanía del mar de China Meridional. Y en medio de este brazo de hierro de dos grandes potencias, se une el Reino Unido para la alegría de Estados Unidos. Animados por Washington, Londres anunció la exclusión de Huawei de su red 5G. Según las autoridades británicas, el gigante chino de las telecomunicaciones representaba un riesgo para la seguridad del país. Desde hace varios meses, Estados Unidos acusa a Huawei de espionaje en favor del gobierno chino. Para analizar este tema hemos invitado a Juliana González. Ella es doctora en Ciencias Sociales, también es investigadora postdoctoral del CONICET y también es directora de la Cátedra de Estudios sobre China de Flaxo en Argentina. También está con nosotros David Castrillón, él es docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, es experto en las relaciones entre Estados Unidos y China. Y también se une a este panel José Luis de la Cruz, él es economista, experto en comercio internacional, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico AC. También nos interesa conocer, por supuesto, su opinión, por eso los invito para que dejen sus comentarios en las redes sociales de France 24, @France24_ES y @Santilogo. Los comentarios déjenlos con la etiqueta numeral El Debate F24. Pues quiero comenzar entonces por Juliana González, nuestra invitada. Y quiero retomar unas palabras del secretario de Justicia de Estados Unidos, Bill Barr, que dijo esta semana en algunos medios locales que China está tratando de hacer una guerra relámpago en términos económicos para superar a Estados Unidos como primera superpotencia mundial. Juliana, ¿qué piensa usted al respecto? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Sí. Juliana, le preguntaba sobre las declaraciones que hizo el secretario de Justicia de Estados Unidos, Bill Barr, que dijo a los medios locales, a medios de Estados Unidos, que China estaba intentando crear una guerra económica relámpago para tomar la posición que tiene Estados Unidos como un superpoder a nivel global. Creo que son declaraciones que Estados Unidos no nos sorprenden en realidad en términos de cara a la campaña de las elecciones de Estados Unidos en este año. Y creo que tienen que ver con eso. No comparto en realidad la posición de que China esté librando, digamos, una guerra económica para posicionarse. Sí es verdad que China viene haciendo todo lo posible por posicionarse como primera economía mundial, viene creciendo en esos términos y es un objetivo que tiene a nivel interno, pero también en su política exterior. Pero no estoy de acuerdo con la idea de catalogarlo como
como una guerra, digamos, económica en esos términos. En su política exterior constantemente China a lo que apunta es a mayor apertura, mayor comercio y mayor globalización, y la iniciativa La Nueva Ruta de la Seda es de hecho una de las grandes insignias en esos términos, en términos de fomentar la cooperación básicamente y de crear un ambiente internacional en términos no solamente económicos, sino también incluso políticos y de cooperación. Sí. Mucho menos confrontativos, digamos, que lo que hasta ahora se viene declarando de parte de Estados Unidos, que las intenciones de China en realidad en ese sentido. David Castrillón, en la ciudad de Bogotá, su opinión a estas declaraciones y también a lo que ha dicho Juliana. Sí, como Juliana, comparto la opinión de ella. Estas son unas declaraciones patentamente falsas, son unas declaraciones exclusivamente políticas, pensadas más para el electorado doméstico en este periodo de campaña. Y creo que hay evidencia que muestra que China no tiene ningún interés de llevar a cabo una guerra económica relámpago, como decía Bill Barr. De hecho, si alguien ha estado llevando a cabo una guerra económica, es precisamente esta administración Trump, que inició guerras comerciales no solo contra China, sino con el resto del mundo, contra sus mismos aliados, Canadá, Corea del Sur, entre otros. De hecho, hace poco, Trump anunció la imposición de aranceles a cosméticos, jabones, bolsos franceses, y es precisamente esto lo que ha estado llevando a cabo esta administración Trump, no China. Si China está haciendo algo más bien es precisamente tratar de cooperar con otros países, primero para salir de esta crisis sanitaria en la que todavía nos encontramos en el mundo. Por eso China ha dicho que si desarrolla la vacuna va a ser de ella un bien público común. Y segundo, para trabajar con el resto del mundo, precisamente para salir de la crisis económica, financiera en la que estamos entrando en este momento. En vez de competir, China está cooperando y es precisamente en ese sentido que las declaraciones de esta administración pues son falsas. Y José Luis, su opinión para cerrar esta primera ronda. Bueno, desde mi punto de vista, lo que estamos viendo es la continuidad de una confrontación geopolítica y geoeconómica entre ambas potencias, que surge desde la iniciativa primero de Hu Jintao de expandir el área de influencia de China. Así lo mencionó cuando dejando atrás la lógica de Deng Xiaoping y llegando a plantear que tenía que aumentar su área de influencia en Asia, sobre todo en el Pacífico Asiático. Cuando Xi Jinping llega a ocupar el principal cargo en la potencia china, lo que hace es hablar del sueño chino. Y no podríamos dejar de lado el proyecto Made in China 2025 y que llega hasta el 2050, en donde de manera muy específica lo que China plantea es asumir el liderazgo en la producción de los bienes tecnológicos, y así lo plantea en ese programa. En donde rebase a las potencias económicas que en este momento son líderes en esas áreas de la tecnología. Entonces, a mí me parece que, por el otro lado, Estados Unidos no ha sabido responder al derecho que tiene China de buscar ejercer un liderazgo en la tecnología, en el comercio exterior, y en donde ha instrumentado planes como la iniciativa de la Ruta de la Seda, en donde lo que está buscando es generar una colaboración, una cooperación. Es un programa distinto al que se ha tenido entre China con todo el este asiático, la India, África, y que llega hasta Europa. Entonces, en ese sentido, lo que sí estamos viendo es una estrategia incluyente de China que está chocando con una falta de estrategia por parte de Estados Unidos para tratar de generar esa cooperación internacional, para tratar de también generar desarrollo tecnológico de manufacturas, y que en un momento dado la única respuesta que está teniendo Estados Unidos es el proteccionismo y evidentemente el tratar de acotar con estas declaraciones y con ese tipo de medidas el progreso de China en el mundo.
Ya cerramos esta primera ronda. Quiero comenzar esta siguiente pregunta con José Luis, recogiendo un poco lo que dicen los tres invitados. Hay consenso en que esto es una perspectiva y una declaración netamente política debido a la coyuntura que hay en Estados Unidos. Era un punto con el que quería empezar, pero no podemos negar que claramente China está aprovechando y tomando esta oportunidad, y como dice este dicho popular, en la adversidad está la oportunidad, y esta circunstancia de la pandemia a nivel mundial le está sirviendo a China en cierta forma para tomar un poco más ese liderazgo y mostrar una cara a nivel internacional para algunos países, para algunos analistas, para algunos sectores, un poco más amable que lo que tenemos también en algunos otros referentes en cuanto a derechos humanos, en cuanto a la represión que hay a los medios de comunicación en el interior del país. ¿Cómo ve usted, José Luis, ese proceso que está asumiendo China en este momento, aprovechando la coyuntura mundial? Bueno, a mí me parece una consecuencia lógica de la estrategia de desarrollo de China. Hablaba hace un momento del proyecto Made in China 2025, sí, en donde al final del día hoy el liderazgo de la producción de manufacturas a nivel global, el 24% de la manufactura global se produce en China. Es el líder exportador no nada más de bienes, sino de bienes tecnológicos. Entonces, en ese sentido, me parece que junto con el proyecto que ha tenido de generar esta colaboración a través de la iniciativa de la Ruta de la Seda, como mencionaba, con Asia, África, Europa, pero que también estas grandes inversiones que ha realizado en África, en América del Sur, lo que al final del día nos muestran es que China tiene un proyecto, tiene una planeación desarrollada en donde la cooperación, el desarrollo conjunto es algo que busca ser incluyente, está de alguna manera llevándola justamente a este liderazgo. Es el resultado de su capacidad financiera, de su capacidad productiva, y en donde además tiene una visión geopolítica. Por el contrario, evidentemente que el problema con Estados Unidos es que en este momento no tiene el liderazgo para poder generar una planeación de esa dimensión y está atrapado en su proceso político y en un proceso económico de una profunda recesión. Sí. David, usted que conoce bien las relaciones entre Estados Unidos y China, unas relaciones que, como ya lo decíamos, están tensas en este momento, ¿por qué Estados Unidos está cediendo terreno? ¿Por qué Estados Unidos está empezando a ser errático en esta política internacional? Se está saliendo de convenios internacionales, está atacando incluso a algunos de sus aliados a nivel comercial. ¿Cuál será la razón para cederle este terreno a China? Ya, pues, José Luis nos daba la perspectiva un poco más desde Beijing. Sí, pues como José Luis, creo que en parte Estados Unidos no tiene una estrategia, no ha podido desarrollar una estrategia para vivir y para ser exitoso en este nuevo mundo. La experiencia estadounidense ha sido la experiencia de un país que por más de 2 siglos ha estado en constante ascenso. Eso no siempre ha sido por buenas decisiones, sino más por suerte, casi por la coyuntura. Y hoy Estados Unidos se encuentra en una situación donde relativo a otros poderes está perdiendo precisamente poder. Estados Unidos ya no es la gran y única potencia que llegó a ser, por ejemplo, después de la Guerra Fría o aún en la Guerra Fría en el mundo occidental, incluyendo acá en nuestra región, en América Latina. Hay otras potencias con las que Estados Unidos tiene que compartir el escenario. Y creo que precisamente todo el pueblo estadounidense ha tenido dificultad para vivir y para ajustarse a esa nueva realidad. Creo que así hubiera ganado Hillary Clinton las elecciones en el 2016, Estados Unidos hubiera estado en una situación muy difícil porque Estados Unidos le cuesta vivir en un mundo donde la segunda potencia del mundo sea un país muy diferente a Estados Unidos, sea un país que no tiene un sistema democrático como el de Estados Unidos o un sistema económico que no sea como el de este país. En ese sentido, entonces, Estados Unidos está tratando de encontrarse y les tocó Trump. Digamos que Trump llegó con una propuesta, la de Estados Unidos primero, que sonaba muy bien. En la práctica hemos visto que eso era más un eslogan que una estrategia. Y ahora con las elecciones que vienen en noviembre, es posible que gane Joe Biden, pero aún si lo hace, yo por lo menos tengo muchas dudas de cuál va a ser esa nueva estrategia estadounidense y dudo que la pueda encontrar, porque para hacerlo, Estados Unidos tendría que estar de acuerdo en compartir el escenario con otras potencias diferentes a él, como China, como Rusia, entre otras.
David, que eso es tal vez una de las jugadas que ha sabido tener China sobre la mesa, Juliana. No sé usted qué piensa al respecto, y es entender que el escenario internacional tiene que compartirlo con otros países, incluso otros países que son muy cercanos, como por ejemplo Rusia, o países vecinos de importancia económica como Japón. Y también entender que tiene que ser líder en escenarios internacionales. Si vemos a China, que es un país con una industria muy avanzada, pero que a su vez perjudica mucho el medio ambiente, pero que firma el protocolo del Acuerdo de París, del cual Estados Unidos se sale. Es un país que es un país que está dando ejemplos al resto de los países del mundo sobre cómo liderar. ¿Qué piensa usted? Totalmente de acuerdo con esa afirmación. No solo se está acoplando, digamos, o está ejerciendo un nuevo rol en los organismos que se heredan de Bretton Woods, no solamente los financieros, sino incluso en Naciones Unidas. Le hemos visto el rol de China incluso en el marco de la Organización Mundial de la Salud, en el marco de la pandemia. Pero además de eso, crea arquitectura internacional nueva, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda, el Fondo de la nueva Ruta de la Seda, el liderazgo que marca en el Banco en el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Además, China viene desde posterior a la crisis asiática, mostrándole a su propia región un alto compromiso. De hecho, mucho de lo que se debate en estos días es que la postura de ASEAN, en términos de lo que viene ocurriendo con Hong Kong, por ejemplo, es muy a favor de China, porque en realidad los lazos comerciales y los lazos económicos, pero incluso hasta los lazos, quizá le podríamos decir culturales, que ha logrado sembrar China en su propia área de influencia, son muy fuertes y ya tienen data histórica. A eso le podemos sumar la hermandad que ha logrado con Rusia en los últimos tiempos, y esta idea de crear una zona de la gran región de Eurasia, donde China reconoce que comparte territorios y comparte intereses geopolíticos con Rusia y se acerca. Sí. Lo está haciendo en esos términos de manera muy fuerte, y comparten y han tenido mucha cooperación Rusia y China en esos términos. Y claramente eso amenaza los intereses de Estados Unidos en la región. Creo que en ese sentido presenta, digamos, una alternativa que, como bien decían mis colegas, Estados Unidos no lo está marcando, y ahí en un último punto puedo agregar incluso la integración que se está provocando, se está generando en términos tecnológicos vía el 5G, pero más allá de eso, de los gigantes tecnológicos chinos, que están proveyendo de tecnología no solo para los países del Asia, sino también para el África, para Europa del Este. Sí. Pero Juliana, no todo en la región es tan armónico como usted lo está describiendo, porque vemos hace unas semanas unos enfrentamientos en la frontera con India. Vietnam siempre ha mirado con suspicacia a Beijing. Japón ya le cerró las puertas a la tecnología 5G procedente de China. Corea está ahí como en la mitad de Japón y de China, a mitad de camino, sin tomar una posición muy clara. Y bueno, no hablar también de la relación con Australia también. Sí, no me refería en términos armónicos, me refería a que China viene generando lazos comerciales con el ASEAN en general y con la región. Con esto no quise decir que no tenga confrontaciones con India en la frontera, especialmente con Cachemira, y los intereses disímiles, las cuestiones que vienen ocurriendo en el ámbito comercial con Australia, cómo se viene posicionando incluso, y cómo viene avanzando Estados Unidos en el área del Indo-Pacífico, aprovechando esta situación incluso, porque sabe de los conflictos que China está teniendo con India, con Australia, incluso con algunos de sus aliados históricos en la región. No me refería a que no hubiera conflictividad. Importante aclarar ese punto, Juliana, desde Argentina. David, estábamos hablando precisamente del ejemplo que da China a nivel internacional, estar en esos organismos internacionales en donde tiene participación y gana cada vez más presencia y es tenido más en cuenta en la escena internacional. Pero hay puntos que no podemos dejar de lado y son aspectos importantes para la comunidad internacional, como los derechos humanos. Se le critica
mucho por el manejo que le da la situación de los uigures, también la represión que hay en los medios de comunicación, un Estado policivo que controla a sus ciudadanos a través de aplicaciones. ¿Está el mundo dispuesto a dejar ascender una potencia donde este es el ejemplo que le da a, digamos, la Unión Europea y a Estados Unidos, que son los grandes garantes de las libertades sociales y civiles en el mundo? Esa es la pregunta del siglo, tal vez. Y es una pregunta para la que no hay una única respuesta, es un debate, digamos, que está en gestión. Lo que a mí me preocupa tal vez es qué significaría si nuestra respuesta fuera no. ¿Qué pasa si la comunidad internacional dice no estamos dispuestos a vivir con un país que es diferente a las potencias existentes, digamos acá Estados Unidos y algunos países europeos? Y lo que yo temo es que esa postura nos llevaría precisamente a una confrontación mucho más caliente, por decirlo así, que la que tenemos en este momento. En meses pasados, o ya un poco más de 2 años, hemos visto los efectos de una confrontación económica. La guerra comercial China-Estados Unidos ha sido desastrosa para el mundo y especialmente para Estados Unidos, que inició esa guerra comercial. ¿Qué pasaría si esa confrontación llegara a un otro nivel? Posiblemente una confrontación limitada de guerra en alguna parte del mundo sería de nuevo un desastre, y lo que me preocupa es que simplemente eso venga por una falta de tolerancia, de que no estamos dispuestos a vivir con un país que es diferente. ¿Y qué dice China? China dice estos asuntos, por ejemplo los de los uigures o este asunto, el de Hong Kong, no es muy diferente al que enfrentan otros países. Todos los países del mundo están de acuerdo que el terrorismo es un gran mal que tiene que ser combatido, y en ese sentido, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong no tiene nada de extraño, corresponde mucho con las leyes que se han pasado en otros países del mundo en este sentido. La posibilidad de que algunas personas sean víctimas del extremismo y eventualmente lleven a cabo ataques terroristas, esto es algo que creo que de nuevo cualquier país estaría de acuerdo, que no se puede aceptar. ¿Y qué vemos de los chinos? Es decir, tal vez si los chinos estuvieran totalmente en contra de su gobierno y quisieran levantarse, ahí habría ya una duda. Pero lo que vemos es que el apoyo que tiene el gobierno de su pueblo es altísimo. Y no es porque los chinos tengan mucho miedo de decir la verdad, no es porque sean incapaces de expresar que no están satisfechos, es porque este es un gobierno que ha dado resultados domésticamente. China hoy es un país de ingresos medios altos que este año precisamente va a eliminar la pobreza. El pueblo chino apoya a su gobierno. Si lo hace, ¿por qué nosotros deberíamos cambiarse? Pero ¿qué tantos de verdad esos ciudadanos chinos de verdad apoyan a su gobierno verdaderamente y no por temor a represiones que puedan tener simplemente por hacer críticas al gobierno o hacer algún tipo de comentario en contra de la administración? Ese es un punto que también la comunidad internacional debe cuestionar, ¿no? Claro que sí, y en ese sentido sabemos que, por ejemplo, en el momento en el que se hacen encuestas, se tienen que hacer de una manera lo suficientemente rigurosas, lo suficientemente sofisticadas para evitar posiblemente pues, esas situaciones. Eso se podría dar casi que en cualquier país. Hay un reporte reciente, por ejemplo, que llevó a cabo la Universidad de Harvard, y Harvard no creo que hace una encuesta escueta, ¿no? Hace un trabajo muy serio. Encontró que más del 90% de los encuestados habían mostrado su apoyo al gobierno central y que ese apoyo era superior, digamos, hoy a lo que ha sido en el pasado. Y lo que han encontrado es que principalmente eso se debe a los éxitos económicos de este gobierno, el hecho de que China se esté volviendo un país medianamente próspero. Sí. Ahora, lo que tal vez los chinos dirían es, ustedes en Occidente tienen, por ejemplo, el derecho al voto u otros derechos cívicos. Pero al apuntar a el caso, por ejemplo, de Colombia, dirían en Colombia la gente vota, pero se muere de hambre. En China se ve un ejemplo diferente, donde la gente tal vez no vota como votamos acá, pero el pueblo se está haciendo más rico y es de ahí que proviene ese apoyo. Sí. José Luis, usted que entiende el tema económico, en esta coyuntura hemos visto que hay algunos países que se han, digámoslo, alineado para dar cierto apoyo y criticar en conjunto, digamos, estas medidas que ha tomado China con la Ley de Seguridad para la Ciudad Autónoma de Hong Kong. Vemos, digamos, esa alianza entre Reino Unido, Australia, Estados Unidos, haciendo un poco de banda juntos para poder expresar su rechazo. Pero ¿qué tanto la comunidad internacional
puede empezar a recriminarle a China este tipo de acciones, teniendo en cuenta el importante actor en términos comerciales que es a nivel mundial? Mi pregunta, en resumidas cuentas, es: ¿qué país va a recriminarle algo a China sabiendo que es su principal socio comercial? Bueno, al final del día a mí me parece que el resto del mundo está atrapado entre la necesaria relación que deben tener con China. Australia, por ejemplo, es de los pocos países que tiene un superávit comercial con el gigante asiático por todas las materias primas, por todos los minerales que le vende. Y otros países viven una situación similar, es decir, la relación con China es una relación obligada en la parte económica. Hay naciones que dependen de los flujos de inversión que realiza también China. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que al final del día el mundo está atrapado entre esta relación vinculatoria, en algunos casos ya hasta de dependencia del ciclo económico de China, y por otro lado de las diferencias de la parte política. Y ahí me parece que en parte el problema va en dos vertientes. Queremos conceptualizar a China con el modelo político, electoral, de la democracia formal de Occidente, con esta herencia europea y ahora con este modelo americano de Estados Unidos de cómo visualizar la participación democrática, cómo visualizar la participación política, la parte de derechos humanos. Al final del día también me parece que debemos entender, y eso es lo que creo que todavía no está suficientemente valorado y analizado, que en el este de Asia y particularmente en China la lógica es distinta, y por lo tanto a mí me parece que en estos diferendos lo que en el corto plazo va a acabar privilegiándose va a ser la necesidad económica dentro de una recesión global que se va a tener de este fuelle, el único gran motor económico que sigue funcionando, que es China. Sí, importante punto, José Luis. Ya le doy la palabra a Juliana. Quiero preguntarle a David, una de las preocupaciones que hay también a nivel internacional sobre este creciente poder que está adquiriendo China a nivel internacional es que ha modernizado y ampliado su capacidad militar, y eso le preocupa mucho a los países del continente asiático. Los países cercanos, Filipinas y del sudeste asiático, han expresado su preocupación, y por supuesto Europa y los Estados Unidos. Su opinión. Juliana, ya le doy la palabra. Es cierto, Santiago, que China ha estado modernizando sus fuerzas armadas y creo que es totalmente, se comprende que sus países, sobre todo los vecinos, vean esto con una posible preocupación. ¿Qué ha dicho China sobre la modernización de sus fuerzas armadas? Ha dicho mucho. Ha dicho, por ejemplo, que esto corresponde con el lugar que tiene China en el mundo. Es decir, China es la segunda economía del mundo, es un país grande en todos los sentidos, y en ese sentido, ¿por qué China no podría tener unas fuerzas armadas tan modernas como las de Estados Unidos? Diría China. China, de hecho, diría, China no tiene las fuerzas armadas que tiene Estados Unidos, pero a diferencia de Estados Unidos, China no ha invadido ningún país en un tiempo. Obviamente sí ha habido guerras, etcétera, pero han sido 4 décadas desde la última guerra en la que participó China. China no tiene un gran número de bases militares fuera de su territorio. En ese sentido, si alguien es una amenaza, lo será Estados Unidos, que invierte mucho más en fuerzas armadas. Además, China apuntaría al hecho de que el número de tropas que tiene se ha estado reduciendo de una manera drástica. En las últimas décadas, lo que ha estado haciendo China es modernizar sus fuerzas armadas y se está concentrando más en la protección de su zona en el este de Asia. Juliana, voy llegando ya al final del programa y me gustaría que empezáramos a hacer conclusiones y a cerrar. Este proceso, que no es un proceso de ahora de últimos meses, es un proceso que lleva ya muchos años, ¿cree usted que llegaría ya a una especie de cima si en los próximos meses China logra desarrollar una vacuna contra el COVID-19 y digamos que le da China al mundo? Así como allí se originó el virus, ¿le da también la vacuna? ¿Sería ya parte como de su consolidación? No sé si de su consolidación. Creo que a China no le interesa figurar como consolidada
A ver, hay una cuestión que a mí me interesa aclarar, que China no tiene la intención de exportar su modelo político ni su sistema de valores, y en eso creo que los tres colegas estamos de acuerdo. Sí. Creo que sí, la diferencia entre China y Estados Unidos va a ser que China dijo que si logra desarrollar la vacuna y ponerla en el mercado, va a ser una vacuna gratuita, o sea, va a proveer un bien público y la va a diferenciar totalmente de la potencia contrincante, básicamente, porque Estados Unidos no declaró eso. Entonces creo que la posicionaría en términos de el rol que le interesa a China ocupar, que es el rol de un hegemón benévolo. Sí, David, su opinión. Sí, seré breve. Creo que China le interesa desarrollar esta vacuna, como todos tienen un interés, pero porque sabe que para recuperarnos en cuanto a la economía, en cuanto a lo económico, necesitamos esa vacuna. Ayer salieron cifras muy positivas de este segundo trimestre que apuntan, como decían en la sección anterior, a un crecimiento del 3,2% este segundo trimestre. Esas son unas cifras maravillosas que no solo son buenas para China, para el mundo, sino para el mundo. Pero China sabe que esto no es suficiente, se necesita una vacuna y por eso China ha dicho que si la desarrolla va a ser para el mundo. Sí. Porque, por ejemplo, para que China produzca más, exporte más, pues tiene que haber demanda en países como el nuestro. Y eso no va a pasar hasta que haya una vacuna. Entonces China está interesada en desarrollar esa vacuna no porque quiera ser la número uno, la más intereses innovadora, económicos, sino pensando en parte por esos intereses económicos, sí. Sí. José Luis, su conclusión. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es que en un momento de cambio estructural que está viviendo el mundo, China llega a este momento con una propuesta incluyente, después de haber trabajado durante décadas para desarrollar motores como el industrial, dentro de ellos el farmacéutico, la tecnología, y que ahora con una propuesta distinta busca incluir en esa esfera de influencia a una buena parte del mundo. Sobre esto tenemos el problema del COVID-19, los problemas estructurales en Estados Unidos, en Europa, el Brexit, por ejemplo, y al final del día a mí me parece que la apuesta china de haberse desarrollado y ahora estar buscando compartir ese desarrollo con el mundo, le ponen en la delantera y evidentemente nos obligan al resto del mundo a buscar comprender la lógica de las raíces filosóficas de ese sistema político, de ese sistema democrático que es distinto al nuestro, porque lo que vamos a ver es la obligatoriedad de convivir con un nuevo esquema de pensamiento, de hacer economía, de hacer sociedad y de hacer relaciones internacionales. Interesantes puntos de vista, José Luis, David y Juliana. Gracias por habernos acompañado hoy en el debate de France 24. Se nos acabó el tiempo. Ustedes pueden seguir comentando a través de las redes sociales. Gracias por su sintonía.